Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos todos a Diario de una Inversión, hoy con un formato diferente al habitual, que espero que os guste y que os resulte útil. Y es que hoy contamos con un súper invitado en el canal, se trata de Edgar Fernández Vidal, a quien posiblemente ya conozcáis del canal de Los Locos de Wall Street. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar por aquí. Sí, yo muy contento de tenerte por aquí, es un verdadero placer que estés aquí en el canal. Para quienes no conozcáis a Edgar, además de ser uno de los locos de Wall Street, que por cierto os dejaré el link a su canal en la descripción del vídeo, es inversor profesional, es profesor universitario de finanzas corporativas desde hace unos cuantos años y digamos que lleva toda la vida relacionado con el mundo de las inversiones. Y hoy le traemos al canal porque vamos a hablar y vamos a explicar paso a paso cómo calcular el valor intrínseco de una acción. Vamos a ver cómo ser capaces de diferenciar entre el precio de una acción y su valor real. Y Edgar nos va a enseñar el proceso para modelizar una compañía y cuáles son los puntos más importantes en los que debemos fijarnos. Digamos que vamos a desarrollar paso a paso esta tesis de inversión en una empresa haciendo esa due diligence o lo que comúnmente llamamos hacer los deberes cuando queremos invertir en una compañía. Bien, pues hoy vamos a enseñar todo este proceso hasta llegar al valor intrínseco de una acción. Y vamos a utilizar una super compañía de ejemplo, una empresa histórica que lleva cotizando en bolsa desde los años 80, que tiene alrededor de 60.000 empleados por todo el mundo y que es una de las compañías en el top 10 posiciones en la cartera de Berkshire Hathaway, y cuya posición habrían ampliado sustancialmente en los últimos meses. Casi seguro que todos los que estéis viendo este vídeo habréis tenido o tendréis en algún momento alguno de sus productos. Y se trata de la compañía Hewlett Packard, ticker HPQ, que cotiza en el NYSE. Además, han presentado resultados del segundo trimestre hace solo unas semanas, por lo que tendremos datos bastante actualizados. Además, justo después de esa presentación, el precio de la acción cayó alrededor de un 6% y prácticamente ya está recuperando los niveles previos. Así que cuando quieras, Edgar, adelante. Si quieres, podemos empezar con los puntos clave de esos resultados del segundo trimestre fiscal. Pues sí, vamos a hacer como sería el proceso que hace un analista cuando se encuentra con los resultados de una compañía que le gusta, ¿no? Como es el caso de HP. Yo tengo que decir que yo no tengo posición en HP. La tuve en el pasado, pero ya no la tengo, así que lo usaremos como un caso práctico de cómo se debe pues analizar unos resultados y esos resultados cómo se trasladan a una hoja de Excel donde nosotros pues intentaremos calcular el valor intrínseco, ¿no? Y ver si la acción está cara, barata, cuál sería nuestro precio objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Un proceso entero que nosotros enseñamos en Locos de Wall Street con mucho más detenimiento en nuestras formaciones, ¿no? Ahora estamos sacando la tercera edición del curso de análisis y contabilidad, valoración y modelización. Son dos cursos que fusionamos en uno. Y HP es una de las acciones que utilizamos como ejemplo. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, HP es una compañía histórica que ha pasado por muchos cambios. Se hizo una spin-off hace unos años en la que se separó el negocio más legacy, que es el que se ha quedado HPQ, ¿no? Que es la producción y la venta de ordenadores personales y impresoras, ¿vale? Y es una empresa interesante de analizar porque cuando miras los resultados, pues sobre todo los últimos resultados, los últimos 2, 3 trimestres, parece ser que está yendo mal la compañía, pero es una cuestión de entender bien la cadena de suministro, ¿vale? El problema está en la cadena de suministro y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ir viendo la presentación de resultados del último trimestre de la compañía, ¿vale? Y qué claves podemos sacar de esa presentación de resultados. Entonces, empezamos. Mensajes clave del segundo trimestre de 2023, que es el que han presentado. Bueno, beneficios por acción de $1,07, por encima del guidance, que dieron un guidance de 0,40 a 0,50 dólares, pero ojo, hay conceptos extraordinarios que hay que tener en cuenta, ¿vale? La empresa cuando presentó resultados bajó y diría yo, ¿y cómo puede bajar si ha hecho el doble? No, que lo dijeron en el guidance, es que hay conceptos extraordinarios que hay que quitar, ¿no? Entonces nos iríamos a los beneficios por acción ajustados, que han sido de 0,80 dólares y está en la parte alta del guidance que dieron de beneficios ajustados de 0,73 dólares o 0,83 dólares, ¿vale? Ese era el rango que dijeron que iban a sacar y han sacado la parte
alta. Pero aquí viene lo interesante. Ingresos disminuyen un 21,7% año sobre año, ¿vale? Hasta 12.900 millones. O sea, una caída de los ingresos en un año de un 22%. Ves esto y lo más probable es que te asuste, ¿no? Después veremos si nos tenemos que asustar o no, o qué análisis y conclusiones podemos sacar. Cash flow de las operaciones de 600 millones y un free cash flow de 500 millones. Ya, viendo eso, si el cash flow de las operaciones son 600 millones y el free cash flow son 500 millones, ves que hay muy poco CAPEX. O sea, la mayoría del operating cash flow, de la caja generada con las operaciones, se convierte en free cash flow, ¿no? Y es que es así. HPQ es una empresa poco intensiva en capital, aunque nos parecería lo contrario, ¿no? Ya está muy bien construida, los activos ya están en plena capacidad, entonces las necesidades de CAPEX son muy bajas. No han hecho recompras de este trimestre, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen una política de retorno al accionista dependiendo del apalancamiento, ¿vale? Ahora mismo tiene un apalancamiento por encima de 2 veces su EBITDA, ¿vale? De 2 veces su beneficio operativo antes de la amortización, y hasta que no bajen de ahí, no recompran, ¿vale? Y eso se espera que vaya a pasar en el cuarto trimestre. Eso no es algo que ha comentado la compañía, que esperan que empiece en el cuarto trimestre, sino que es algo que nosotros, a través del análisis que vamos a hacer hoy, podemos entender, ¿vale? Y lo interesante de la política de distribución al accionista es que reparten el 100% de la caja libre que generan. El 100%. ¿Vale? Siempre y cuando estén por debajo de 2 veces el apalancamiento. ¿Por qué ahora están por encima? Pues porque como el EBITDA ha bajado, entonces si la deuda se mantiene constante o incluso crece y el EBITDA baja, pues el apalancamiento aumenta. Entonces paran las recompras, pero siguen distribuyendo dividendo. Han distribuido 300 millones de dividendo en el último trimestre. ¿Vale? Esa política de dividendos es como estable y toda la caja extra la dedican a recompras. Es una empresa caníbal, ¿no? Que toda la caja que genera, siempre que puede, se canibaliza a sí misma, recompra acciones, ¿vale? Esto es lo que podemos sacar en clave del típico pre-release, de la nota de prensa que envían con los resultados. Vamos a ver más cosas, ¿vale? Y aquí os pongo el título de limpieza del mercado post-COVID. ¿Qué significa eso? Como todo el mundo sabrá, durante el COVID aumentaron muchísimo las ventas de todos estos tipos de dispositivos, ordenadores e impresoras, ¿vale? Que son los dos segmentos básicos de HP. Después tienen otros segmentos de crecimiento que hablaremos de ellos, pero lo básico, ordenadores y impresoras. Fijaros aquí en la gráfica de la izquierda, ¿vale? Como en el segundo trimestre de 2021 vendieron 15.900 millones. Y eso fue aumentando hasta el primer trimestre de 2022, 17.000 millones. ¿Vale? Y después fijaros cómo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y es que con el COVID, con el work from home, ¿no? Que todo el mundo nos enviaron a casa a trabajar y no podíamos ir a la oficina, pues la gente actualizó sus sistemas dentro de casa. No solo actualizó sus sistemas, sino el trabajador que no tenía sistemas, pues lo tuvo que comprar, ¿no? Y también pasó con las impresoras. Entonces hubo un boom en esta empresa en esos trimestres y ahora se está limpiando el mercado. ¿Vale? Como cualquier producto perecedero, como son los ordenadores, pasa por ciclos también, ciclos de renovación. Entonces, si en unos años, podrían ser 2021 y 2022, hubo muchas ventas de ordenadores, los siguientes años van a haber pocas, porque la gente no renova su ordenador cada 2 años. Tarda más, 3, 4, 5 años de media, dependiendo del tipo de ordenador, ¿no? Cuanto más calidad tiene el ordenador, más años dura. Pero hay una limpieza. Entonces estamos en ese proceso de limpieza. Pero es que además, también tenemos que tener en cuenta que toda empresa, HP y cualquier empresa, tiene una cadena de suministro. ¿Qué pasó con la cadena de suministro en 2021 y 2022? Que quebró, ¿no? En todo el mundo. Si ponéis cualquier noticia de periódico económico en 2021-2022, se habla muchísimo, ¿no? De los problemas de la cadena de suministro. ¿Y eso qué hizo? Pues que los clientes de HP, que la mayoría de ellos no son clientes directos, es decir, tú puedes comprar un ordenador en la página web de HP, pero la mayoría de sus ingresos proviene de ventas a minoristas, al típico Corte Inglés, típico you name it, ¿no? Walmart, etcétera, todos los supermercados, hipermercados y tiendas que tienen a su disposición la venta de HP. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la cadena se llenó. Como había problemas de suministro y tanta demanda, la cadena
compró todo lo que pudo. Es decir, la Claro, esta cadena de... gestión de los inventarios que hemos visto, pues eso, en los últimos 2 años en un montón de compañías y que ha generado, pues, una serie de problemas de los que en teoría se está empezando a salir, ¿no? Exacto, eso es la cuestión. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Bueno, esto se sabe investigando un poquito, que eso es lo que enseñamos en el curso, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son las ventas de HP y cuáles son las ventas al consumidor final? Y lo que estamos viendo es que durante el 2021-2022 las empresas tipo HP o Dell vendieron más de los ordenadores que se vendieron en el mercado, por lo tanto puedes decir, vale, pues la cadena se llenó de inventarios. ¿Y ahora qué está pasando? Ahora están vendiendo menos de lo que se vende al consumidor final. Es decir, las ventas de ordenadores no han caído un 20% año sobre año. Han caído las ventas de Dell, han caído las ventas de HP, pero no las ventas de ordenadores al consumidor final. Entonces, Ujú. ¿qué información te da eso? La cadena se está limpiando, es decir, la cadena de suministro tenía mucho inventario y ahora se está limpiando. ¿Vale? Eso tiene varios efectos. Primero en las ventas que reconoce HP, pero también en los márgenes. Cuando la demanda era tan fuerte y había problemas de cadena de suministro, los márgenes eran altos. ¿Qué es lo que se empieza a ver ahora? Promociones. HP no está sufriendo en sus márgenes porque está en un continuo proceso de reestructuración. Pero si no estuviera en ese continuo proceso de reestructuración, los márgenes hubieran sufrido, ¿vale? Siguen manteniendo unos márgenes altos porque compensan la caída de ingresos y la caída de precios, ¿vale? O sea, hay mucha fuerza de promoción, ¿vale? Cuando la cadena tiene poco inventario, no hay promociones, ¿vale? Las típicas rebajas. ¿Por Claro. qué las tiendas de moda aplican rebajas? Pues porque se han quedado con inventario de la temporada que no toca. Es decir, si en verano hacen rebajas sobre productos de verano es porque la gente ya todo el producto de verano que quería ya se lo compró. Por lo tanto, ahora se hacen rebajas para qué? Para limpiar el inventario. Pues aquí pasa igual con las promociones, ¿no? Sobre todo con las promociones, no al consumidor final, sino a la cadena. Es decir, imagínate, HP le dice, no, mira, Corte Inglés, te hago un descuento si me compras ordenadores, ¿vale? Porque yo estoy produciendo y necesito quitarme inventario y demás, ¿vale? Por eso es lo que está pasando ahora. Hay una lucha por promoción, una lucha de precios que antes no había, ¿vale? Sobre todo en ordenadores, en impresoras es verdad que todavía la demanda es lo suficientemente fuerte como para que no se necesite limpiar el inventario, ¿vale? Pero en ordenadores, como hubo un boom mucho más alto, pues ahora también el valle es mucho más alto. Entonces, viendo solo la presentación de resultados y estas dos gráficas que os presento aquí, ¿vale? Izquierda es ingresos y derecha es beneficios por acción. Ya veis que los beneficios por acción pues, también se han derrumbado, ¿no? Han caído un 26% año sobre año, a pesar de que la empresa durante el año pasado pues, recompró acciones, ¿no? Pues ya Ujú. veis que la empresa, sin decírnoslo, nos lo está diciendo si sabéis lo suficiente de análisis para entender esto, ¿no? Para entender esto hay que saber de contabilidad, hay que saber de análisis de la estructura productiva de una empresa, etcétera, etcétera. Ya viendo dos gráficas y viendo los resultados de la empresa, ya te haces una idea de lo que está pasando. Ahora, ¿qué podemos hablar también sobre esto? Pues dónde está cayendo más la demanda o dónde se está recuperando. Y donde el primer mercado en recuperar la demanda está siendo Asia. Y eso concuerda con estimaciones, por ejemplo, de crecimiento económico mundial. ¿Quién va a tirar de la economía mundial? Asia, este año. ¿Por qué? Bueno, pues en Europa que sería la región EMEA, estamos entre que Alemania ya está en recesión técnica, aunque está bajando un poco y demás. Bueno, pues Europa no va a contribuir al crecimiento mundial. Estados Unidos sigue teniendo una economía sana, pero se espera que empeore, ¿vale? ¿Y entonces de dónde está viniendo el crecimiento? De Asia. Asia es de donde se está recuperando el mercado, pero todavía no se ha recuperado, ¿eh? Fijaros, en Estados Unidos la demanda ha bajado casi un 25%, en todo el conjunto del continente americano casi un 25%, en Europa casi un 30%, en Asia ahora están en menos 15%, ¿vale? Ajustando por moneda están en menos 5%. Es el primer mercado que se está recuperando ahora mismo. Y eso concuerda pues, con todo lo que estamos viendo de noticias económicas en todo el mundo, ¿no? Esta, al final, HP también es una empresa cíclica que depende del consumo discrecional y el consumo discrecional ante situaciones económicas adversas pues no lo hace del todo bien.
Siguiente, y aquí ya os estoy mostrando un pantallazo, y perdonad si no se ve del todo bien, un pantallazo de mi Excel que después veremos, ¿no? Aquí lo que yo hago con mi Excel, que es lo que enseñamos a los alumnos a hacer, es un análisis pormenorizado, lo que yo llamo análisis P por Q, es decir, a través de la información que te da la empresa, podemos hacer un análisis de P por Q. P por Q, ¿qué es? Precio por cantidad. ¿Qué significa eso? Bueno, por los ingresos. ¿Cuántos son los ingresos de una empresa? La cantidad de bienes que venden por el precio, ¿vale? Pues aquí podemos hacer un análisis de P por Q, ¿vale? O sea, si tú sabes cuánto ha variado el volumen, si tú sabes cuánto ha variado los ingresos, pues derivar a partir de ahí cuánto ha cambiado el precio. Y como podemos ver, este es Personal Systems, esta primera pantalla que os estoy enseñando es Personal Systems, es decir, ordenadores personales, y total unidades en el primer trimestre de 2023 cayeron un 28% año sobre año, y en el segundo trimestre de 2023, que es el último que ha presentado, también ha caído un 28% año sobre año. Eso es de total unidades, pero vamos al consumo, ¿vale? El consumo es ordenadores personales, porque después está consumidor y comercial. Comercial son empresas, ¿vale? En consumidor, unidades, menos 34% este último trimestre. Menos 34% han caído las ventas de unidades de ordenadores personales de HP. Pero si vemos cuánto ha decrecido los ingresos, ha sido de un 39%. Por lo tanto, los precios han bajado un 5%, año sobre año. Efecto de las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos que en el primer trimestre de 2023 el precio año sobre año había caído un 3%, pero es que ahora ha caído un 5%. Eso no significa que el ordenador HP que tú te compras en el Corte Inglés haya bajado de precio un año sobre año, sino que como la mayoría de las ventas son a minoristas de HP, significa que ellos le han vendido más barato a la cadena, pero no tiene por qué eso haberse trasladado al consumidor final. Muy probablemente sí, pero no estamos diciendo eso, ¿vale? Porque el cliente mayoritario de HP no somos nosotros como consumidores, ¿vale? Entonces ahí ya vemos una reducción del precio del 5%. Vamos a ver el comercial. ¿Vale? El comercial ha bajado un 23% año sobre año, es decir, las empresas han comprado menos ordenadores, un 23% año sobre año. La caída en ingresos ha sido del 24% y por lo tanto la caída de precios ha sido del 1%. Pero es que el primer trimestre de 2023 los precios siguieron aumentando año sobre año un 6% y ahora han bajado un 1%. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que la parte comercial de venta de ordenadores personales, es decir, la parte que HP suministra a empresas, es mucho más resiliente que la del consumidor final. Eso, o que la cadena de suministro está más limpia. Y de hecho, es lo segundo, la cadena de suministro está más limpia. ¿Vale? Normalmente las empresas, pedidos grandes, se los hacen directamente a HP. Por lo tanto, la cadena de suministro está más limpia porque se elimina lo que se llama el middleman, ¿no? El Corte Inglés de turno. ¿Vale? Entonces aquí también tenemos información de cuánto representa cada tipo de ordenadores. El 72% de los ingresos de HP viene de comercial, mientras que el restante, pues el 28% restante viene de personal. ¿Vale? Siempre se ha mantenido normalmente en el rango de 70 comercial, 30 personal. Y del segmento el operating profit, es decir, el EBIT margin, el margen EBIT, no EBITDA, EBIT, es del 5,4%. Que es muy bajo, pero está en línea al guidance de la empresa y está en línea a la industria. Si veis otros productores como Lenovo, Dell, etcétera, etcétera, los márgenes operativos están por ahí. Es una industria muy competitiva, ¿vale? Porque además ellos, HP y Dell, ¿qué hacen? Montan ordenadores, es decir, le compran a Intel el procesador, le compran a Nvidia su placa gráfica, etcétera, etcétera, lo montan, pum, y lo distribuyen, le meten el Windows y lo distribuyen. Por lo tanto, como son como si fuera una empresa de montaje, ¿vale? Aparte lleva más, ¿no? Los ordenadores de HP o los ordenadores Dell llevan su propio software de HP o Dell. Pero aparte de eso, es una empresa de montaje, ¿vale? Hay poca diferenciación entre un ordenador y otro, siempre y cuando las características del ordenador sean iguales, ¿no? Por lo tanto, un mercado muy competido, márgenes operativos bajos. Vamos al siguiente segmento. El siguiente segmento es print, que es impresión, ¿vale? Aquí tenemos varias información que nos da la empresa y que recopilamos. Y esta información es importante recopilar e ir comprando trimestre a trimestre. Para eso enseñamos a hacer el Excel, porque la información está dispersa y la unificamos, ¿no?
Supply revenue. Supply revenues es la cantidad de tinta que están vendiendo. Bajó el primer trimestre de 2023 un 7% año sobre año, el segundo trimestre de 2023 bajó un 4% año sobre año. ¿Vale? Se está bajando el suministro de tinta, lo cual viene en consonancia a tendencias muy a largo plazo de que cada vez se utiliza menos impresoras. Por lo tanto, tiene algo de sentido, ¿no? Cantidad de tinta que representa los ingresos totales de este segmento. Más del 60% de este segmento es tinta. Y después vemos Total Hardware Units. Eso es la cantidad de hardware que han vendido, es decir, de impresoras que han vendido. En el primer trimestre de 2023 seguían creciendo año sobre año. En el segundo trimestre de 2023 ya están cayendo un 4% año sobre año. Pero como veis, es un segmento mucho más resiliente que el de los ordenadores. ¿Por qué? Porque no había tanto exceso en la cadena de suministro, ¿vale? Ni había habido tanta demanda en los años anteriores de COVID. Pero en el consumer printing, ¿vale? Las ventas que se hace al consumidor final, ahí sí que ha caído fuerte, 19% año sobre año. Lo que pasa que en commercial printing no han bajado tanto, han bajado un 5%. ¿Ok? Y aquí hay también una cosa muy interesante, ¿vale? En el primer trimestre de 2023, el 56% de las ventas de tinta de la impresora era mediante su sistema de suscripción. HP tiene un sistema de suscripción en el que inteligentemente detecta cuando te vas quedando sin tinta y te envía otra automáticamente, ¿vale? El 56% de sus ingresos ya vienen de ahí. En el segundo trimestre de 2023 no tenemos datos exactos porque han dejado de dar ese dato, pero sabemos por un comentario de ellos que es más del 50%. Entonces supondremos que están todavía por ahí. Y HP, con estos datos dices, bueno, y HP está tirando hacia un modelo de negocio de suscripción. Pues sí, empezaron con las tintas, han pasado a los toners, ¿vale? Y de los toners van a pasar al hardware. O sea, van a vender impresoras por suscripción. En lugar de ir a comprarte una impresora, te suscribes a un servicio que te da la impresora, el papel y la tinta. Todo automáticamente, y cuando se estropea, te lo cambian, ¿vale? Como si fuera un renting de un automóvil, ¿vale? Es un sistema que a ellos les permite controlar mucho mejor su fabricación, porque si imaginaros que el 100% de sus clientes estuvieran por suscripción. Ellos saben exactamente qué cantidad tienen que producir, por lo tanto serían más eficientes y por lo tanto serían más competitivos, ¿vale? Entonces, viendo estos datos ya sabes por dónde va la empresa. Fuentes de crecimiento, ¿vale? La compañía está expuesta al mercado de los ordenadores e impresoras como negocio principal, ¿vale? Y este mercado a nivel global son 250 a 260 millones de unidades vendidas para 2023, ¿vale? Que es más o menos el mismo nivel que había en 2019. Por lo tanto, estamos viendo que el mercado global de ordenadores no ha cambiado. De 2019 a 2023 sigue siendo el mismo tamaño, 250 a 260 millones de ordenadores al año, ¿vale? Y el crecimiento de este negocio es relativamente bajo, pero constante. ¿Ok? Entonces, si me digáis, ¿y cómo puede ser que el nivel del mercado de 2023 va a ser el mismo de 2019 y aún así las ventas de HP están bajando un 23%? Ahí ya tiene la respuesta que le hemos dicho antes. Se están limpiando los inventarios de la cadena de suministro, ¿vale? Pero es que además la compañía se está posicionando para crecer en nuevas tendencias. Por ejemplo, Hybrid Size Systems, ¿vale? Adquirieron Poly para seguir creciendo en sistemas híbridos para el trabajo remoto, cámaras, micrófonos, etcétera, etcétera, ¿vale? La adquirieron el año pasado. Gaming. En el apartado de gaming lanzaron 5 nuevos modelos que incorporan la última tecnología de NVIDIA RTX. En gaming tienen otra marca que no es HP, ¿vale? Pero que están posicionados con esa marca, ¿vale? Especializado en gaming. Después tienen Workforce Services and Solutions. Lanzaron el primer sistema que permite localizar, bloquear y borrar un ordenador sin necesidad que éste esté conectado a internet. O sea, un software y hardware que va a ser muy demandado, ¿vale? Por seguridad. Imagínate que tú estás trabajando en una empresa que es muy importante lo que tienes en el ordenador y si te lo roban, pues lo has perdido. Pues con este sistema pueden ser capaces de borrar el ordenador aunque el ordenador esté desconectado. Además, Consumer Subscription, que es lo que os he dicho, ¿vale? Que están en la parte de print, pues están avanzando hacia un modelo de suscripción. Y el último, Industrial and Graphics and 3D, ¿vale? Están creciendo consistentemente en la venta de hardware en estos mercados de industrias gráficas, ¿vale? Las típicas impresoras enormes para la impresión digital, ¿vale? Y impresoras 3D.
Más política de remuneración al accionista. Ya os he hecho un resumen antes de lo que hacen, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en 2022 devolvieron a los accionistas 5.300 millones de dólares. Está cotizando alrededor de unos 30.000 millones. ¿Ok? Fijaros qué retorno masivo para los accionistas, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Con los 2 trimestres del año, 618 millones. ¿Por qué? Porque como ha bajado el EBITDA, ha aumentado el apalancamiento y por lo tanto ha aumentado la deuda y ha aumentado y ha disminuido el EBITDA, por lo tanto ya no cumplen ese guidance, ¿no? De 2 veces EBITDA de apalancamiento y ya no devuelven el dinero extra al accionista. Pero ¿qué pasará cuando el mercado se limpie, ¿no? La cadena de suministro se limpie de inventario y ellos vuelvan a vender? Y no significa que el mercado de ordenadores crezca, no, se mantiene constante. Simplemente que sus clientes ya no tienen inventario y le tienen que volver a comprar a HP, entonces recuperará. Pues ahí es cuando tercer trimestre de este año, cuarto trimestre, yo creo que será cuarto trimestre de este año, volverán a repartir una buena suma en formato de recompras de acciones a los accionistas, ¿no? En tercer trimestre creo que todavía se va a tener que limpiar inventario, pero a finales del tercer trimestre y ya al cuarto trimestre la cadena de suministro estará limpia, estará ordenada y volverán a poder recomprar acciones agresivamente. Si De hicieran hecho, Edgar, perdona, justo precisamente la recompra de acciones de los últimos años es uno de los puntos un poco que llaman la atención de esta compañía, porque es que en los últimos 5 años han sacado del mercado alrededor del 40% de las acciones en circulación. Es una política que se ve bastante agresiva, y si pudieran retomar, como dices, a partir de finales de año esa recompra agresiva de acciones, pues eso al final va a tener un efecto, ¿no? En el precio de la acción y en el valor que le están dando al accionista. exacto, no se va a volver a repetir lo de 2021-2022 porque fue, pues eso, gracias al COVID, pues tuvieron muchas ventas, generaron muchísima caja y recompraron muchísimo, ¿vale? Son esos 2 años los que masivamente recompran acciones, pero sí que puedes esperar un retorno para el accionista bastante alto, ¿vale? En comparación a sus comparables y en comparación al mercado en general, ¿no? O sea, una empresa que genera mucha caja porque además tiene un working capital negativo, después hablaremos sobre el working capital negativo y sus efectos, genera mucha caja y te la devuelve toda, a no ser que tenga una oportunidad de inversión como el año pasado que compraron Poli, pues es masivo. O sea, y si el año pasado no hubieran comprado Poli, el retorno para el accionista hubiera sido muchísimo mayor, ¿vale? Porque todo ese dinero dedicado ahí se hubiera dedicado a recomprar acciones y hubiera sido mucho mayor, ¿no? Sí, aquí vemos la mentalidad un poco de la directiva, ¿no? Con respecto a devolver ese valor, esa remuneración al accionista que comentas. Exacto, exacto. Pues están en una industria que ellos ya están implementados, es una empresa madura y demás, y en lugar de dedicar la caja, como hacen muchas empresas, a comprar otras cosas que no tienen nada que ver, pues dicen, no, lo reparto al accionista. Y además, teniendo como principal inversor a Warren Buffett, pues algo habrá influido, ¿no? En su forma de ver el capital allocation. Seguramente. Algo habrá influido, porque curiosamente también con Apple fue llegar Warren Buffett a Apple y empezaron las recompras. Entonces, pues seguramente habrá tenido algo que ver el inversor de Omaha. Más, guidance. Por aquí tenemos el guidance para el siguiente trimestre, ¿vale? En beneficios por acción contables, 0,61, 0,71 dólares por acción. En ajustado, 0,81, 0,91. Vemos que en ajustado están creciendo con respecto al segundo trimestre que presentaron 0,80. ¿Vale? Para el año completo, en beneficios ajustados, que es lo que hay que ver, ojo, la mayoría de empresas cuando te presentan beneficios ajustados por acción, no te puedes fiar de ello, porque los ajustes que hacen son, vamos, te incluyen ahí la compensación en acciones a los directivos, te incluyen ahí muchísimas cosas. En HP, lo podéis ver, y creo que tenemos una diapositiva para eso, os podéis fiar totalmente de beneficios ajustados. Entre 3.30 3.50 está cotizando alrededor de 30 dólares a PER 10. Claro, un PER 10 que como sigan recomprando acciones, ese PER 10 se convierte en PER 5, como si recompran la mitad de las acciones, cosa que no va a pasar, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Free Cash Flow, entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. ¿Vale? Para una empresa, pues eso, que está cotizando por, creo que son 30.000 millones de capitalización bursátil. O sea, un Free Cash Flow Yield bastante interesante en un año que es malo para ellos. Working Capital.
Y esto sí que es interesante. Aquí os pongo la gráfica de la izquierda, el inventario, ¿vale? Como podéis ver, el inventario aumentó muchísimo, ¿vale? En 2022 y ahora sigue sin bajar. Ha bajado como porcentaje de ventas. Bueno, en los últimos trimestres ha subido un poco, pero es un inventario que sigue sin bajar. ¿Por qué? Pues porque HP sigue produciendo, los clientes de HP siguen vendiendo ordenadores, pero los clientes de HP no le están comprando ordenadores a HP. Por lo tanto, este aumento de inventarios hace que la empresa esté drenando caja. Es decir, si mantiene los inventarios altos y no los baja, eso es caja retenida que tiene ahí. ¿Qué pasará cuando se revierta la situación, se limpie el mercado y empiezan a liquidar inventario? Pues que soltarán caja. ¿Vale? Entonces, siguiente, accounts payable. ¿Vale? Mientras que los inventarios no han bajado, las cuentas por pagar a los proveedores sí. O sea, porque si HP no vende el inventario que tiene, a los proveedores les tiene que bajar, les tiene que pagar igual. Por lo tanto, ha bajado la cuenta por pagar a proveedores de 18.000 millones en enero de 2022 a 13.000 millones en abril de 2023. O sea, casi 5.000 millones de dólares que han sido para pagar a proveedores, mientras que los inventarios, fijaros, los inventarios han bajado de 9.000 a 7.200 millones. Es decir, 2.000 millones de bajada. Entonces, si los proveedores les han bajado 5.000 millones, mientras que los inventarios han bajado 2.000 millones, hay 3.000 millones ahí de caja retenida. Que cuando empiece otra vez la máquina a funcionar, se desbloquearán 3.000 millones. ¿Cuánto puede pasar eso? No lo sabemos. A lo mejor empiezan a finales de este trimestre, pero y el año que viene, pues vuelven a generar eso, los 5.000 millones de free cash flow anualizado, que es lo que yo estimo, que después veremos en el modelo. Y ya por último, pues ver cómo funciona el working capital de HP, que esto es algo que en el curso nos centramos muchísimo en aprender. Cómo funciona el working capital y por qué un working capital negativo es bueno para una empresa. Pues mirad, Days Receivable, ¿cuántos días tarda HP en cobrar las ventas que hace? 29 días. Days Inventory, ¿cuánto tarda en liquidar los inventarios? 65 días. Como el inventario ha subido, pues han subido los días que tardan en liquidar. Y Days Payable, es decir, ¿cuántos días tardan en pagar a los proveedores? 120 días. ¿Qué pasará si los días que tardan en cobrar se quedan en 29? Vamos a redondear a 30. Los días de inventario bajan de 65 a 50, que es 50-55 es lo que sería normal. Y el día de pago a los proveedores se mantiene en 120. Pues porque eso, simplemente con hacer eso, la empresa va a generar mucha caja. Mientras siga creciendo va a generar mucha caja, porque el working capital negativo lo que hace es amplificar el efecto de las ventas. Es decir, si tú tienes un working capital negativo y crecen las ventas, el working capital se vuelve más negativo. Por lo tanto, genera caja. Caja que se puede dedicar a recomprar acciones. Y recompras de acciones de forma financiada por tus proveedores gratis. ¿Vale? Es un sistema de capital allocation buenísimo, ¿no? Y ya, para ir terminando, la normalización de los beneficios que os decía antes, ¿no? Aquí en esta tabla, HP hace la normalización de los beneficios. ¿Y qué normalizan? Pues lo normalizan por amortización de activos intangibles, totalmente comprensible. Normalizan por gastos de reestructuración, totalmente comprensible. También normalizan por gastos de las adquisiciones que han hecho, por liquidación de deuda. También cambian el pago de impuestos, ¿vale? Porque si tienes menos gastos también vas a pagar más impuestos y al final llegas por ese beneficio ajustado. Entonces, estos beneficios ajustados sí que son fiables. Otras empresas, como digo, en esta tabla te incluirían lo que es el SBC, Stock Based Compensation, es decir, el pago que se hace a los directivos de la empresa en formato de acciones, ¿vale? Y lo reconocen como un ajustado porque eso no es una salida de caja, ya no es una salida de caja, pero es dilutivo frente a los accionistas, ¿no? Entonces, es bueno que HP sea de las pocas empresas que no incluye eso en sus ajustes, ¿vale? Y ya con esto terminaríamos con la presentación y ahora voy a compartiros el Excel, ¿vale? El Excel que enseñamos a hacer en nuestro curso, ¿vale? Este es el Excel, voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Este es el Excel, bueno, en el curso enseñamos muchas empresas, ¿no? Vemos muchos casos prácticos, pero HP es uno de ellos, ¿vale? Y hoy os he traído HP de cómo, y en el curso lo que hacemos es enseñar, pues fijaros, cómo se hace pues todo este Excel, ¿no? Que es toda la información que hay sobre la empresa, cómo analizarla, veis que hay cosas marcadas en amarillo, hay cosas marcadas en rojo,
Eso lo vemos en el curso con los alumnos, lo vemos. Pero lo que a mí me interesaría ver aquí, porque no me quiero alargar mucho, es, bueno, ya entendemos el negocio de la empresa. Ahora tenemos que entender sus cuentas, ¿no? Pues fijaros, en 2021 aquí veis que tengo el margen bruto en amarillo. ¿Por qué es? Porque es muy alto. Entonces, nosotros siempre, el sistema que hacemos es, nos marcamos las cosas que tenemos que revisar, ¿no? Pues el margen bruto es muy alto. ¿Es normal que sea tan alto? Pues después se vio que no era normal, ¿vale? Porque ya en 2022 bajó. Pero fijaros lo que pasa en el segundo trimestre de 2023, vuelve a aumentar. ¿Y por qué pasa eso? Pues si te vas a las cuentas de la empresa y te las miras bien, ves que están avanzando en su proceso de reestructuración, que están continuamente reestructurando. Después también vemos que en 2021 el porcentaje de las ventas que iba dedicado a investigación y desarrollo aumentó, ¿vale? Se fue de un mínimo en 2017 del 2,29% a un 3% en 2021. ¿Eso es normalizado? Bueno, vimos que en 2022 no gastaron tanto, pero después han vuelto a ese nivel de 3% en 2023. ¿Y por qué? Pues si de nuevo vas a la empresa, tú ves los números aquí y dices, esto no tienes, esto necesito una explicación, vuelvo a los números. Miro las presentaciones de la empresa y demás, ¿qué te estás dando cuenta? Pues que también están invirtiendo en acoplar a sus nuevos ordenadores, a su nueva generación de ordenadores, sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? También vemos aquí está marcado el porcentaje que representa el gasto en personal, Selling General Administrative, ¿vale? Personal que es de estructura, ¿vale? Está en el 9% en el año 2021, lo cual es mayor a los otros años, y vemos que en 2022 bajó, pero en 2023 ha vuelto a aumentar y bastante. Ha vuelto a aumentar y bastante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues vas y lo miras. Inflación de salarios, básicamente, ¿vale? Y otras cosas, pero inflación de salarios. Y después aquí abajo, que ponemos en rojo, es las reestructuraciones y los gastos no recurrentes, ¿no? Pues con toda esta información, nosotros lo que aprendemos a calcular es esto que aparece aquí abajo. El Normalized EBT y el Normalized EBIT y el Normalized EBITDA. Es decir, normalizamos todas las cuentas haciendo cambios, pero al margen bruto, haciendo cambios al SGA, y así es como normalizamos nosotros las cuentas. Y estas cuentas normalizadas son las que dedicaremos para proyectar, ¿vale? ¿Y qué proyectaremos y qué enseñamos a hacer? Pues enseñamos a hacer esto, que es la valoración de cómo valoramos la HP. Hacemos un modelo de valoración con nuestras assumptions. Las model assumptions están aquí, ¿vale? Tenemos una pestaña de model assumptions con 3 escenarios. Esto se actualiza automáticamente, es decir, nosotros cambiamos las teclas que hay en azul, ¿vale? Porque esas son las que se puede tocar, y eso cambia el modelo totalmente, ¿vale? Que aquí tenemos el modelo, aquí lo voy a enseñar, ¿vale? El flujo de caja a futuro. Bueno, esto es el balance, monitorizamos también el balance y el flujo de caja que está aquí abajo, ¿vale? Y con eso alimenta nuestra valoración, a la cual le aplicamos una tasa de descuento del 25%, porque somos así de chulos, ¿vale? Nosotros decimos, no, vamos a ver a qué precio tendría que entrar para sacar un 25% al año. ¿Y qué otra variable tengo que entender también? El flujo de salida. O sea, el múltiplo de salida, perdón. ¿El múltiplo de salida qué significa? Bueno, pues que yo entiendo que a esta empresa la van a valorar a 12,5 veces el free cash flow de cualquier año, ¿vale? Entonces, si en el año final, que aquí estamos modelizando hasta 2026, me la valoran a 12,5 veces y yo aplico una tasa de descuento del 25% al año, ¿a qué precio tendría que entrar para sacar ese 25% al año? Porque nosotros no calculamos precios de salida. Nosotros lo que enseñamos es lo contrario, precios máximos de entrada. Es decir, ¿cuánto tengo que pagar como máximo para sacar esta rentabilidad? ¿No? Y nos da 26,75 dólares. Y fijaros que el free cash flow que modelizamos para 2023 es ligeramente superior al que da la empresa, ¿vale? Somos un poquito más optimistas que la empresa. Seguramente nos equivoquemos o no lo sabemos. Ya veremos lo que pasa en los próximos trimestres. Pero por ahora modelizamos más free cash flow que el que dice la empresa. La empresa dice entre 3.000 y 3.500, nosotros decimos 3.600, ¿vale? Y descontamos el 25%. Cuando presente la empresa el tercer trimestre de 2023, cambiaremos las cosas que tenemos en Assumptions, las cosas en azul, y eso automáticamente nos actualizará el modelo, ¿no? Y lo último que quería enseñaros es esto, la tabla de sensibilidad, ¿vale? La tabla de sensibilidad
que también enseñaba en el curso cómo hacerla, es, bueno, aquí podemos poner las variables que queramos. Dos variables las veces que queramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos el múltiplo de salida y aquí tenemos el WACC, la tasa de descuento. O sea, si me decís, no, es que yo un 25% me parece una exageración, ¿no? Una tasa de descuento del 25% cuando el mercado normalmente aplica como máximo una tasa de descuento del 10%. Ya veréis que nosotros no hacemos las cosas como el mercado. Nosotros, estos modelos de valoración vienen de lo que yo he aprendido en mi etapa en banca de inversión y en private equity. Yo he trabajado en fondos de private equity que comprábamos empresas no cotizadas enteras y ahí la gente valora de una forma distinta. Ya veréis que en mi modelo es muchísimo más complejo y mucho más detallado que lo que se ve por ahí, ¿no? Entonces, si decís, no, una tasa de descuento del 20% para mí, y es que HP es una empresa de mucha calidad, entonces yo no le aplico un 12,5 veces múltiplo, ¿no? Le voy a aplicar 15,5. Pues entonces tu precio máximo de entrada sería de 38. ¿Vale? Si ahora está cotizando a 30, pues deberías entrar. Si ese es si ese es tu escenario, ¿no? Claro, aquí Edgar estás jugando un poco con el margen de seguridad, ¿no? A la hora de invertir y con la rentabilidad esperada, ¿no? A final del periodo de la Exacto. inversión. Exacto. Yo le pongo una rentabilidad esperada muy alta, una tasa de descuento muy alta, no porque tenga no porque tenga la intención de sacar esa rentabilidad, que también, ¿no? Lo haces por eso también, sino por el margen de seguridad. Es decir, Ujú. si yo me equivoco, yo tengo 10 acciones y me equivoco en dos, pero a las 10 le he aplicado una tasa de descuento del 25%, pues muy probablemente no sacaré un 25, pero sacaré más de un 10. ¿Vale? Mientras que si tú aplicas una tasa de descuento a tus acciones de un 10% y te equivocas en dos de esas 10, pues ya no sacas un 10, sacas un 5. ¿Vale? Esa es la cuestión, ¿no? Sí, sí, minimizando riesgos y minimizando las probabilidades de perder dinero, ¿no? Es de lo que se Exacto. trata y es para lo que estamos aquí. Y maximizas las potenciales ganancias, porque solo inviertes en empresas pues, que cumplan estas reglas muy fijas, ¿no? Correcto. Y bueno, esto sería todo. Súper interesante. Muchas gracias, Edgar, por esta masterclass. Nos has enseñado un poquito lo que después enseñáis en profundidad en el curso. Y gracias también por el análisis detallado tanto del propio modelo de HP, de la compañía, como de los últimos resultados trimestrales. Y también haciendo mucho hincapié en dónde nos tenemos que fijar, ¿no? Cuando vemos estos resultados trimestrales y cuáles son las explicaciones a algunas Exacto. de las cosas que luego vemos, ¿no? Y que y que cada maestrillo tiene su brillo, ¿no? En el curso somos muchos profesores, ¿vale? Pues entre profesores universitarios que se encargan más de la parte teórica y después tenemos a muchos gestores de fondos que explican, pues, partes, ¿no? Por ejemplo, ya una vez sabemos contabilidad, ¿no? Porque el primero que aprendemos es contabilidad a un nivel muy alto, después análisis y después análisis sectorial. Entonces, pues tenemos a inversores que invierten en empresas growth que te dicen, no, mira, las empresas growth tienes que mirar estas cosas. Ajá. Gestores que invierten en empresas de shipping, que el de shipping soy yo, entonces yo te explico cómo invertir en esta industria, oil and gas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, muchos sectores, ¿no? Y además otros profesores, pues tenemos auditores que dan clase de cómo leer un informe de auditoría y cómo leer un estado de cambios del patrimonio neto. Después en el curso de modelización hay otros profesores que modelizan otros sectores. O sea, ya veréis si miráis el enlace al curso, que supongo estará en la descripción, veréis la cantidad de profesores que somos, ¿no? Y ya os digo, unos que son académicos, puramente académicos, y los otros que son puramente profesionales, ¿no? Perfecto. Una consulta, Edgar, que probablemente se estén haciendo algunas de las personas que hayan estado viendo este vídeo. ¿Cuál es el nivel mínimo que se necesita para poder Cero, acceder cero. al curso? Cero. Nosotros empezamos desde el principio de Devengo. Fíjate, o sea, el principio de Devengo explicamos la contabilidad de doble partida, o sea, cosas que son Muy desde básicas. muy básicas, ¿no? Sí que es verdad que la gente que se quiera apuntar a esto, que no crea que esto es un paseo, ¿no? Es un curso largo, que las clases se pueden ver todas en diferido. Nosotros damos manuales, es decir, tú acabas, el curso está dividido en vídeos cortos, ¿no? Acabas Ujú. una unidad, un vídeo y tienes un manual que tienes que estudiar. Y después tienes test que tienes que pasar.
Después tienes masterclass, ¿no? En directo. Tenemos un foro de discusión con los alumnos para cualquier duda. Hacemos clases en directo, masterclass en directo. O sea, es un curso que todo el mundo puede hacer, aunque tengas poco tiempo, porque lo dosificamos mucho, pero es intenso. O sea, no es el típico curso Hay que de... currar, hay que currar. Exacto, hay No que es... currar, no es el típico curso de invertir en bolsa y ya está. No, aquí hay que currar y hay que estudiar. Y hay que estudiar. Si lo haces, pues vas a salir bien. Y para el que tenga dudas sobre la calidad del curso, no me preguntéis a mí, directamente buscáis en nuestro Discord el grupo del curso de análisis, ahí están todos los alumnos y preguntáis, oye, ¿qué os ha parecido esto? Ya está, yo prefiero que mis alumnos hablen de mí que, que yo hablar de mí mismo, ¿no? Mm. Y al final lo que yo enseño en este curso, mi parte, ¿vale? Hay muchos profesores, ¿no? Pero mi parte es la que enseño en la universidad, o sea, es lo mismo, es las mismas clases que yo doy en grados y en máster, ¿vale? Y es una metodología probada para llegar a un nivel muy alto, ¿no? Pero de la misma forma que te digo que pueden empezar aquellos que tengan un nivel cero, también pueden empezar aquellos que se creen que tienen un nivel alto. Porque Mm. muchas veces nos confundimos, ¿no? El llevar tiempo o el haber hecho otros cursos y te piensas que ya sabes y si le pregunto, de hecho nosotros tenemos un examen de contabilidad para aquellos alumnos que dicen, no, yo en la primera parte del curso que es contabilidad y análisis no la quiero hacer porque ya he hecho otros cursos y tal. Bueno, pues aquí tienes un examen para que te evalúes tú mismo y para que veas si puedes ir directamente al segundo, que es modelización y valoración de Ujú. empresas, ¿no? Pues nadie aprueba ese examen, muy poca gente aprueba ese examen. Y no es difícil, ¿eh? Los exámenes que hay dentro de nuestro curso son mucho más difíciles que ese examen que ponemos en la página web, ¿no? Y aún así la gente no aprueba, porque la verdad es que la gente no sabe. Por ejemplo, working capital, lo importante que es el working capital. Muy poca gente habla de la importancia del working capital y cómo se calcula y cómo se mide el DSO, DAO, DPO. O sea, eso es súper importante para entender cómo genera caja una empresa. O sea, hay muchas cosas que nos pasamos por alto, que no se enseñan en los libros de Peter Lynch, no se enseñan y digo Peter Lynch porque es el libro que con todo, creo que todo el mundo hemos empezado por ahí, ¿no? El libro súper sencillo y demás Sin duda, sí. pues es muy importante saber eso para llegar al siguiente nivel, ¿no? Y incluso si no quieres ser inversor profesional, pero dices, mira, yo es que yo no tengo tiempo para invertir profesionalmente, pero sí que me gusta leer tesis de inversión, sí que me gusta ver canales de YouTube, pero no entiendo lo que me dicen. Pues para ti también es esto, ¿no? Bueno, pues os animo a todos a que echéis un vistazo al curso. Os dejaremos todos los enlaces en la descripción. Y además, si estás interesado en realizar el curso, por ser seguidor de Diario de una Inversión, los locos nos han dejado unos descuentos bastante importantes. Échale un vistazo, tienes toda la información y todos los cupones de descuento en función de los plazos y demás en la descripción de este vídeo. Así que yo te animo a que le eches un ojo y por supuesto a que sigáis a los locos, que como veis hacen un muy buen trabajo y son gente muy seria. Un saludo y hasta pronto.